Mientras vamos empezando y se siguen conectando, primero muchas gracias a los que completaron la encuesta. A quienes no completaron van a tener nuevas oportunidades y les vamos a insistir para que la compartan, para que la completen. La sesión de hoy es resultado de los comentarios que nos han dejado y nos hablaron de la importancia de poder abordar el tema de la programática, y ahora les voy a contar un poquito lo que les hemos preparado, pero hay otra de los comentarios que nos han dejado que tiene que ver con el análisis de datos. Muchos nos han dicho que les gustaría que entremos un poquito en ese tema, y nosotros desde Facebook tenemos una herramienta súper poderosa que se llama CrowdTangle, para quienes no la conocen. Probablemente hacia el final de este programa vamos a querer hacer un entrenamiento sobre análisis de datos usando CrowdTangle, y para poder darles acceso a todos a la herramienta, a todos los medios que participan de este programa, el primer paso es que estén registrados en nuestro registro de páginas de noticias. No sé si todos los conocen, pero más o menos hace un par de años nosotros inauguramos un registro donde podemos identificar medios de noticias y darles acceso a herramientas diferenciadas. Es bastante sencillo el registro y hay algunos requisitos que constan en la información que les vamos a compartir, pero bueno, uno de los beneficios de estar en el registro es poder tener acceso o ser elegibles para tener acceso a CrowdTangle, así que ahora les vamos a compartir en el chat los requisitos. Sería buenísimo si sus medios pudiesen, y si ustedes como representantes pudiesen darse de alta, así podemos avanzar a darles acceso a la herramienta y después a la capacitación. Cualquier duda, nada, después nos pueden consultar, ahora les dejamos el material en el chat. Pero bueno, vamos a la sesión de hoy, que estamos todos muy ansiosos porque es un súper lujo. Tenemos a Pepe liderando la sesión, a quien todos conocen bien, y la sesión de hoy va a ser sobre programática, pero tenemos un invitado que es un experto en el tema, y sobre todo un experto en el tema y en lo que tiene que ver, en el cruce de lo que está pasando en México, cuáles son las oportunidades y los desafíos. Es Ezequiel Arbusti, y tiene un súper valor porque Ezequiel es consultor asociado de Wanifra, así que muchas gracias Ezequiel, y Rodrigo Bonilla, quien también está conectado, por la generosidad de participar, sé que están súper ocupados. Ezequiel es especialista en desarrollo de audiencias online, planeación y creación de contenidos digitales para sitios web y social media, de medios de comunicación y marcas. Es optimizador web, SEO y gestor de contenidos CMS con un enfoque en el área de entretenimiento. Trabajó con varios medios digitales como TKM y Terra para ayudarlos a crecer sus operaciones en Latinoamérica. Tiene estudios en ingeniería industrial, una licenciatura en economía y un máster en finanzas corporativas. Actualmente se desempeña como consultor asociado y capacitador de Wanifra, capacitador en temas de medios digitales. La manera en que va a funcionar la sesión de hoy es, Pepe nos va a hacer una presentación que va a introducir el tema, nuestro abordaje a la programática, y después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas liderada también por Pepe, pero donde vamos a tener espacio para que ustedes nos dejen, siempre usando el botón de Q&A o preguntas y respuestas, para que nos dejen sus preguntas y poder ir moderando y complementando las preguntas que Pepe tiene preparadas. Así que va a estar súper intenso, no robo más tiempo. Muchas gracias como siempre a todos por conectarse, especiales gracias a Pepe y Ezequiel, y ahora sí, apago mi cámara y los dejo. Muchísimas gracias, Julieta, un placer de nuevo. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí. Sí. Vale. Bueno, hoy vamos a abordar, y ha sido un cambio de una contraprogramación, como decimos, que ha venido dada también, y creo que es interesante por la adaptación del proyecto, de la propia evolución de las mentorías y de las necesidades que hemos visto que respondían a vuestras necesidades, ¿no? Yo creo que es muy importante también adaptarnos, y los mentores y el propio curso, como la propia mentoría, estamos enfocada a que sea algo dinámico y que dé respuesta a vuestras necesidades, porque vamos a hablar, como originalmente, de Reader Revenue, pero es evidente que antes de llegar al Reader Revenue, el modelo publicitario sigue siendo una parte fundamental del negocio. De hecho, es la parte fundamental del negocio digital para muchos de vosotros. Eso no exime que el Reader Revenue es igual de importante y seguirá creciendo en importancia, pero ahora mismo lo que
apretaba en el zapato, como decimos por aquí en España, era el modelo publicitario programático. Y es muy interesante. Yo escribí, como siempre compartiré la presentación, está llena de enlaces. Escribí hace 4 o 5 años un paper, precisamente se llamaba Los medios ante la transformación programática. Está disponible, es gratuito, con lo cual está a vuestra disposición. Y revisándolo estos días, observo que ha habido muchos cambios en aspectos tecnológicos, de la evolución del mercado, sobre todo en la parte competitiva, pero los fundamentos se mantienen, por lo cual yo creo que como introducción, y es el objetivo de la sesión de hoy, una sesión de introducir los aspectos fundamentales para entenderlo desde el punto de vista de los medios, porque eso es muy, muy importante, de todo el ecosistema, como veremos, que es muy, muy, muy complejo, ver cómo afecta a los medios, y yo creo que es muy enriquecedora la segunda parte, porque Ezequiel nos va a ayudar también a la visión local, de cómo podéis vosotros en vuestro día a día comenzar, aquellos que no lo hayáis hecho. Algunos también me consta de los medios que hemos trabajado, que hemos mentorizado durante estos ya 2 meses y pico, que ya tenéis cierto grado de desarrollo, con lo cual algunas de las cosas que vamos a abordar en la primera media hora, en estos 20-25 primeros minutos, pues ya la conocéis, pero creo que es fundamental que el resto podáis tener esta visión panorámica, porque es un ecosistema muy, muy complejo y en el que está en constante evolución, no los fundamentos como he dicho, pero sí el mercado y hacia dónde va, por lo cual hay que estar muy pendiente y por eso lo he llamado programática y data. He hecho la introducción a los modelos programáticos, pero vamos a hablar de programática y vamos a hablar del dato, ¿no? Porque el dato no se puede, o sea, la programática no se puede entender sin la importancia del dato. Y eso, y llego a este punto que creo que es muy relevante, no podemos entender el data sin la visión holística o transversal de todo el negocio. Porque cuando hemos hablado de crecimiento de audiencias, de registros, de newsletters, de la interpretación del funnel, que los que me habéis seguido hago mucha relevancia, en todos los pasos del funnel siempre tenemos como visión cómo obtener data y cómo revalorizar el data, porque es la parte fundamental del negocio digital. Y en la programática, sin duda, es la piedra angular, con lo cual también cerraríamos un círculo de ese funnel y por qué es tan importante el intentar tener data, y abro paréntesis más aún, intentaremos hablar a lo largo, aunque sea muy rapidito, el nuevo cambio del mercado que se está produciendo con eso que se ha llamado el cookie-less, ¿no? Que habréis oído mucho hablar, que entiendo que ya tendréis incluso alguno de vosotros estrategias para ello, que es la desaparición de las cookies de terceros, ¿vale? Luego veremos con más detenimiento qué es. Lo primero que me gustaría, aunque todos lo tenemos en mente, no siempre, y sobre todo de la gente que lleva publicidad, las áreas de marketing y de publicidad, evidentemente sabe cómo funciona el ad serving, ¿no? Pero todavía en las partes de redacción no se entiende muy bien cómo es la publicidad programática, la publicidad en general, la publicidad online, ¿no? Hay que entender que la publicidad y nuestros contenidos están en servidores diferentes, son ecosistemas diferentes que se unen, ¿no? Cuando un usuario teclea nuestra URL o entra a través de un enlace, ¿no? Cuando empieza a descargarse nuestro contenido que está en nuestros servidores, en los servidores del propio medio, se hace un request, una llamada, ¿vale?, a otros servidores donde está alojada la publicidad. Y esos son los ad servers, ¿de acuerdo? Esos ad servers mandan la publicidad a los espacios que previamente se han diseñado en nuestro site para que rellenen ese hueco, ¿de acuerdo? Y para que el usuario contemple al mismo tiempo, de forma indiferenciada, el usuario no sabe de dónde vienen esos contenidos, ¿no? Cuando él hace la llamada, él muchas veces entiende que todo le llega desde el mismo sitio. Son servidores y ecosistemas diferentes que interactúan para llegar de forma conjunta al usuario sin que el usuario note nada, no tiene por qué saberlo, ¿de acuerdo?
Eso es muy importante porque en eso se basa en gran medida el proceso programático. Hasta ahora, hasta que llega la programática, lo que era la comercialización online se parecía mucho a la comercialización tradicional del papel, de la televisión, de la radio. El comercial iba al cliente, a la agencia o a la marca anunciante, negociaban, ¿no?, qué espacio publicitario querían tener, ¿de acuerdo? Se llegaba a una negociación de espacio en función de unos KPIs, de unos indicadores de negocio que tenían que ver con la audiencia, con la cobertura, cuánta gente llega, cuántas veces llega, etcétera. Se negociaba y eso ya pasaba al proceso operativo. Pero no había, era un proceso que era todavía muy tradicional, incluso físico, ¿no? En algunos sitios todavía las órdenes de compra se hacen a través del fax incluso, ¿no? O sea, yo he visto todavía, ya cada vez menos, pero es verdad que se hacía o por correo electrónico o por el fax para hacer el planillo. Bueno, con la llegada de la publicidad programática lo que hace es la tecnificación, la mecanización de todos los procesos, tanto de parte de la venta como también de la optimización y de la postventa. Y por supuesto, todo el proceso de integración de esto que hemos hablado, de la publicidad y del ad serving, de la publicidad que está en los servidores publicitarios, en los ad serving, y del contenido vinculado a un usuario concreto, ¿de acuerdo? Eso lo veremos ahora. Os recomiendo, y os he puesto también el enlace, esta infografía, es una infografía visual, así la podemos ver también en tiempo real, que se ha hecho para para explicar, ¿vale? Ahora es complejo verlo, estáis viendo mi pantalla en la que se ve, en la que esa interacción, ¿vale?, entre los espacios publicitarios, el contenido, el usuario y las marcas, ¿vale?, se hace de forma absolutamente mecánica, es decir, actúan de forma mecánica, es decir, automatizada, todo el ecosistema publicitario. El ecosistema publicitario hay que entenderlo, como os he venido explicando, entre una parte que es la oferta y la demanda, ¿no? La oferta que son los soportes, los medios, que tenéis espacios publicitarios que queréis poner a disposición de aquel que pague más por ello. Es decir, las agencias o las agencias o los anunciantes en definitiva. Hablo de las agencias porque en Europa y en algunas partes de Latinoamérica, luego veremos más en México, tienen muchísimo poder la agencia la agencia de medios como representante del medio. Lo englobaremos como la parte de la demanda, porque demandan espacios publicitarios, mientras que la oferta, el soporte, oferta esos espacios publicitarios. Si veis este ecosistema, como se está confiriendo y consistiendo, parece mucho, y de hecho la terminología se parece cada vez más al mercado de valores, al mercado de la bolsa, en los que en lugar de venderse stocks, en verdad de venderse acciones, se venden espacios publicitarios. Pero básicamente el funcionamiento o la estructura se parece mucho a ese ecosistema, en las que hay una parte que venden acciones de la oferta de una compañía y hay compradores que demandan acciones. ¿Qué hace la tecnificación? ¿Qué hace la mecanización? Que se optimizan todos aquellos procesos que antes se hacían de forma mecánica y que la negociación, claro, el comercial iba a uno de sus agencias y no podía comercializarlo en tiempo real. La mecanización nos permite que todo ese proceso se haga con muchos competidores al mismo tiempo, es decir, compiten muchos soportes al mismo tiempo por ofrecer en esa oferta sus espacios en los que puede ir alojada la publicidad, entendiendo que cada espacio publicitario detrás hay un usuario que ha tecleado y que va a impactar su publicidad. Entonces, la oferta, como siempre, quiere ofrecer sus espacios para obtener el mayor beneficio posible. Y la demanda que quiere llegar al máximo público, al máximo impacto publicitario,
pagando lo mínimo posible, ¿no? Entonces se produce una puja entre oferta y demanda en tiempo real. Situaros como si fuera un exchange, ¿no? De hecho, una parte fundamental, como veremos luego, es el at exchange, donde se produce todo este proceso, ¿de acuerdo? Bueno, entraremos, no quiero entrar mucho en detalle cuáles son cada una de las siglas, pero si veis ahora mismo, lo que se produce es desde que yo hago la llamada en este punto 1, que empieza el proceso de puja, porque se está pujando por esa oferta de ese usuario que está impactando en mi medio y le tengo que impactar publicitariamente. Hay dos partes fundamentales, como veis aquí. Uno es los SSP, que son las tecnologías vinculadas a la oferta del supply, es decir, el lado de la oferta, y el DSP, que es el lado de la demanda, ¿de acuerdo? Entonces, las dos ecosistemas compiten, uno para obtener el beneficio mayor posible de su espacio publicitario y el otro por el de la demanda, por hacerlo de la forma más barata posible o que tenga mayor impacto, ¿vale? Esta peculiaridad es que se produce en microsegundos. En lo que hemos estado hablando todo este tiempo se han producido millones seguramente de estas integraciones cada vez que un usuario interactúa y mete la URL de cada uno de vuestros sites que está programáticamente. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que hacer una venta consultiva, una venta muchísimo más compleja, ¿de acuerdo? Y en la que, vuelvo otra vez a la presentación, ¿de acuerdo? En la que, ahora, perdonad, va un poco, vale. En la que es importante que, perdonad, es que va un poco el ordenador. A ver, ahora. En la que es importante tener en cuenta que luego los espacios publicitarios son diferenciales dentro de un site. No es lo mismo un banner en la parte alta, un mega banner en la parte alta de mi home, que tiene un tráfico muy grande y relevante, pero que rápidamente el usuario hace scroll, que un banner o que un botón que está en una página que tiene menos impactos publicitarios, porque está en una sección que apenas hay usuarios. Es decir, el inventario, que es lo que el medio, el soporte ofrece, ¿no? Su catálogo, allí donde lo que ofrece de espacios publicitarios que entran a subasta dentro del ecosistema publicitario, tiene diferentes categorías, ¿no? En función de lo bueno que es ese inventario. ¿En qué medimos la bondad de un inventario? En que lo ven más usuarios, que tienen más relevancia, que hay más usuarios que pinchan en él, etcétera, que está mejor contextualizado que el resto. Pues ese inventario premium vale más que aquel que es semi-premium. Hay muchas conceptualizaciones, hay diferentes niveles, o lo que llamamos ese inventario que no se ha vendido, ¿no? Porque no he tenido capacidad de tener comercialmente toda la venta, porque no tengo tanta oferta, no tengo tanta demanda de ese espacio publicitario como lo que yo puedo ofrecer. Entonces, como todo en la economía, es un modelo de escasez. Aquello que es escaso, el premium, vale más porque tiene una mayor demanda que aquello que hay muchísimo y que está invendido. Normalmente uno de los problemas de la programática es que se utilizaba el modelo programático para comercializar ese invendido. Entonces, como no se había vendido, lo ofrecía a un precio muy barato. Entonces, siempre al principio de la programática se consideraba que la programática estaba canibalizando los ingresos óptimos, los ingresos premium, porque había anunciantes que decían: puedo llegar a un nivel de usuario, a lo mejor no es el top que yo quiero, pero puedo impactar a muchos usuarios gracias a la programática, a menor precio que el que puedo hacer si hago una negociación directa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se produce
con la programática es una disputa por la escasez de espacios y por el impacto del usuario que tenga. Entonces compiten todo el inventario de todos los soportes contra toda la demanda de todos los anunciantes y agencias que están en este ecosistema. Con lo cual el proceso es muy complejo porque hay muchos agentes intentando intervenir en este ecosistema. Además, tradicionalmente, para que sepáis, voy rápido esta parte porque es más compleja, cómo se transmitía esa calidad, ¿no? Esa pirámide que acabamos de ver del inventario de la calidad dentro del ad server, se hacía en lo que se llamaba un proceso de cascada. Es decir, la primera llamada que hacía mi medio al ad server era contenidos premium, publicidad premium, ¿no? Decía, quiero rellenar mis sitios publicitarios, mi inventario premium, a un coste, al que sea. Si no había en estas pujas nadie que diera, todo esto en tiempo real, en milisegundos, no había demanda para ese formato, porque hablamos de banners, pero puede ser también para el vídeo, o puede ser para otros formatos, puede ser en movilidad, puede ser para otros canales. Si no había demanda para ese espacio, dentro del servidor te ofrecía, por eso se llama en cascada, el siguiente en la lista, la siguiente impresión más barata. Entonces se produce un proceso de cascada que lo que hacía, y lo que hace de hecho, es ralentizar el proceso. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces, y se nota mucho cuando navegamos, por ejemplo, en mobile o en tableta, vemos que se descarga muy rápido el contenido, pero tarda en descargarse la publicidad. ¿Por qué? Porque está actuando este proceso programático de cascada en las que están interactuando los diferentes agentes. Y eso lleva a cierto retraso. Y además a que es un proceso poco eficiente en términos económicos. ¿Bueno? Porque estamos en esas subastas, si no lo hacemos lo suficientemente rápido, y lo hacemos en forma de cascada, puede haber algún demandante que sí pudiera haber pagado por ese contenido premium. De esta forma aparece un concepto, voy rápido, pero me interesa mucho más conocer los aspectos generales que entrar en la parte técnica, que es mucho más compleja. Si alguien quiere, podemos luego debatirla. Por eso aparece un concepto nuevo, una tecnología nueva, que es el header bidding. El header bidding es que este proceso que hemos estado viendo de compraventa de espacios publicitarios de forma automatizada, que se hacía a través de los servidores, se hace a partir de una llamada que hace nuestra página, ¿vale?, en la parte alta, en la cabecera. Por eso se llama header, ¿no? Y bidding porque es una puja, es un modelo de puja en la cabecera. Es decir, podemos, cada vez que el usuario hace una llamada, cuando digo una llamada es que se mete en la URL de nuestro site y esa URL hace una llamada a los ad servers, a esas partes que hemos dicho, al SSP, al DSP, y se ponen en funcionamiento, no lo hace directamente a través del servidor, sino lo hace a través del header, hace la llamada y hace la interacción entre los SSPs, es decir, entre la oferta y la demanda, a través, evitando un poco todo ese proceso que hemos visto de cascada entre los servidores. Sé que es un poco complejo, pero quedaros, el fundamento es que la tecnificación de los procesos de compraventa de espacios publicitarios se hace de forma automatizada, en gran medida en forma de subasta, ¿vale? Y entonces eso hace que vayamos hacia modelos cada vez más tecnificados. ¿Qué puedo hacer? Porque claro, hacerlo, como os he dicho, de forma mecánica, vamos hacia modelos. Las máquinas lo que hacen es a buscar modelos óptimos. Entonces, si la máquina de la demanda sabe
que si no puja por una llamada, por un espacio publicitario, me van a dar el siguiente más barato, de forma más barata, pues podríamos ir a un modelo que si no modifico la oferta y la demanda es escasa, iríamos hacia una tendencia de poca demanda y mucha oferta, ¿no? Porque la oferta sería acumulativa porque no la voy cerrando. Eso me llevaría, ¿no?, si hay muchísima oferta y muy poquita demanda, a caída de precios. El precio tendería a ir hacia cero. Si yo tengo de un producto muchísimo y no hay casi demanda, yo tengo que inflacionarlo cada vez, o sea, devaluarlo, perdón, cada vez vale menos. Y eso era un poco lo que pasaba a través de las máquinas. Así aparecen conceptos como el floor price, ¿no?, que es yo no hago una puja por menos de un valor. Cuando digo una puja, insisto, es que estoy ofreciendo un espacio publicitario a un CPM, un coste por mil, mínimo. Digo, a partir de este precio, que puede ser 2, 3, eso depende del mercado, yo no vendo ese espacio publicitario. Porque si lo voy bajando, si no tengo un floor price, ¿qué harían todos los anunciantes? Esperar a que el precio fuera el mínimo posible, ¿no?, porque iba devaluándose, y comprar espacios publicitarios a coste casi cero. Que era un poco lo que pasaba en los primeros, como os decía, en los primeros tiempos de la programática, porque se estaba vendiendo solo el invendido. En esto se ha evolucionado mucho y la programática presenta ya diferentes modelos de compraventa, la evolución. Hablando mayoritariamente a lo que se llamaba el Open Auction, es decir, la subasta era pública, era todo el que quisiera participar podía participar, tanto desde la oferta como la demanda, y hemos ido evolucionando mercados privados, ¿no? ¿A qué vamos? A modelos escasos, en los que los agentes que haya sean premium. Solo comercializan para anunciantes premium. Es un mercado privado, ¿de acuerdo? Entonces ahí, ¿qué intentamos hacer? Que las negociaciones, los deals, sean más elevados. Y luego dentro del mercado abierto también podemos hacer que todo sea abierto, en los que intervengan todo el mundo, y simplemente el precio suelo es el que marca esas dinámicas, pero también puedo hacer negociaciones que no sean todo automático, aunque el proceso sea automático. La comercialización del coste del CPM, aunque se haga programáticamente, se hace de forma negociada con el anunciante o con la agencia. Eso es lo que se llaman deals directos, es decir, el comercial negocia con la agencia, tú lo vas a hacer luego de forma programática todo el proceso, pero lo vas a hacer a un precio determinado. Por eso se llaman deals directos. Entonces lo que confluye ahora es una competición entre los deals directos, el open y los mercados cerrados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué nos lleva en definitiva? A una comercialización mucho más compleja, ¿no? Porque tengo que trabajar diferentes aspectos, el tecnológico, el de la preventa vinculada a KPIs que pongan en valor, ¿no?, que sea diferencial, ya no solo en coste, ¿no?, sino vinculado a algo más, que no solo el anunciante no se decida que va a ir a un open auction y hacer una demanda solo por precio, sino que lo tenga que revalorizar esos espacios que estoy comercializando. ¿Y cómo los comercializo? ¿Cómo hago eso? Y ahora volvemos a alguno de estos. A través de los datos, ¿vale? Es decir, los datos, ¿qué me hacen? Crear escasez porque revalorizo mi inventario. ¿Cómo revalorizo mi inventario los datos? A que cuando yo voy a esa subasta abierta, si yo no sé quién está detrás de cada esa puja, simplemente me dicen, pujar por esta llamada vale 2 euros, pero esta vale 1,5, pues el anunciante iría a la de 1,5. Pero si el anunciante, imaginemos que es un anunciante de coches,
sabe que la puja de 2 euros, o 2 o 5, lo que queráis, de CPM, corresponde a un cliente, a un usuario que es un usuario joven que está buscando coches, porque sé que está en la página de motor de mi site, evidentemente para el anunciante tiene más valor. Ya no se rige solo por el precio, se rige por las cualidades y vinculadas al usuario que está detrás de este proceso tecnológico tan complejo. Y eso me viene dado por los datos, ¿no? Y ahí vienen y entran las cookies de terceros. Las cookies de terceros, y por eso es el dilema tan grande que se está produciendo, era la fórmula que tenían los medios y los anunciantes, los medios de cualificar sus audiencias diciéndole, mire, este es un usuario que ha venido 3 veces a mi site, que le interesa la información anonimizado, porque las cookies, esa parte buena que tenían más o menos es que eran anónimas, pero podíamos crear perfilados de usuarios. No sabían que el usuario que estaba accediendo a esa página web para entrar las últimas noticias de Messi, no sabían que era José Martínez o Sandra Pérez, pero sabían que un usuario que viene habitualmente a mi site, que entra muchas veces por el móvil, que le gusta además, o que además de ir a las páginas de deporte, consume la home, y que además lo hace regularmente un día a la semana por las mañanas, a las 7:30 de la mañana. Estoy poniendo un ejemplo, evidentemente. Pero mucha de esa información me la daba las cookies de terceros. Como los navegadores, que es donde se produce en gran medida todo este proceso, como hemos visto, de captación de cookies, como los navegadores, por la evolución de que los usuarios están más sensibilizados, qué se hace y a quién se ofrece esa información, están muy sensibilizados. Ha habido varias leyes, principalmente lo que denominamos el Reglamento de Protección de Datos, que se produjo en la Unión Europea, que está llegando también a algunos países en Latinoamérica, en Estados Unidos también, con las leyes equivalentes de protección de datos. Las grandes plataformas están creando modelos alternativos al de las cookies para proteger a los usuarios de un uso malintencionado que se puede hacer por parte de anunciantes o de otros agentes del ecosistema de los datos. Por eso la desaparición de las cookies nos lleva a un ecosistema en el que tenemos que ir a lo que se llama los datos de primera parte o zero party data, que son esos datos que nosotros damos de forma consciente, porque los datos que damos a través de las cookies no somos conscientes de qué información estamos dando y a quién. Los datos, los zero y first party data, son esos datos que damos cuando nos registramos, cuando damos nuestro teléfono, cuando nos registramos en un newsletter, nos registramos para poder acceder a un site, nos registramos para acceder a una aplicación y descargárnosla, etc. Son datos en los que estamos dando el consentimiento para quien le demos ese dato puede interactuar con ellos, ofrecerlos, por ejemplo, en el Ad Exchange. ¿De acuerdo? Entonces, estamos yendo a una evolución, y esto es muy importante para los medios, en los que si no tenemos datos de cookies para optimizar el ecosistema programático, valores de los que sí tenemos derecho para trabajar con ellos. Por eso es muy importante, en Europa están ya a tope, la buena noticia es que Google anunció que la desaparición de las cookies en Chrome iba a ser inmediato y ha dado un plazo precisamente porque creaba un problema muy grande en todo el ecosistema publicitario programático. Ha dado un plazo de 1 año más, 1 año y medio, para que los medios se puedan preparar, ¿no? El ecosistema, pero sobre todo los medios. Y aquí los medios lo que están haciendo, y por eso yo en mis ponencias hago mucho hincapié en la importancia que tiene en toda la captación de first party data y de zero party data.
y esos datos vienen a través de registros, a través de los newsletters, a través de encuestas, a través de etcétera, etcétera, etcétera. A la espera de que haya una alternativa que todavía no se sabe cuál va a ser, de identidad, que sustituya a las cookies de tercero. Pero independientemente de cuál sea el ID 2.0, IAB está poniendo su propio identificador, ya veremos cuál es esa alternativa. El poder que van a tener los medios para poner en valor su ecosistema programático va a ser el Zero y First Party Data. Por eso es tan relevante. Y el ecosistema de toda la gestión de datos que va a tener muchísima importancia en los próximos años. Y eso está haciendo que aparezcan también los mercados privados entre medios, ¿no? Que se coaliguen. En España hay un par de ellos, pero en Estados Unidos, en casi todos los mercados, entiendo que en México, ahora nos comentará Ezequiel, también se está creando, la creación de PMPs que se denominan, que son mercados privados programáticos, en las que solo un grupo de medios se coaliga, se junta, porque eso les permite tener muchos más datos, más audiencia cualificada y que solo puedan intervenir un cierto tipo de anunciante premium, ¿no? Es un poquito la tendencia a la que vamos. Entonces, resumiendo, y sé que podíamos entrar en cada una de las tecnologías y me he dejado mucho, pero para estos 20-25 minutos y que nos podamos hablar ahora con Ezequiel, yo creo que es suficiente. Lo importante es que cuando englobamos la programática y nos acercamos a la programática, tenemos que entenderla como un ecosistema global en las que impacta sobre la comercialización directa, los deals directos, como hemos dicho, en que va a impactar también en los modelos de suscripción, en los redes revenue, porque en función de cuánto inventario tengamos, ¿no? Si reducimos el inventario, porque el usuario que paga no va a querer tener tanta publicidad como tenía antes, y porque además normalmente cuando establecemos muros de pago, el número de páginas vistas disminuye. Tenemos que tener una visión holística de los modelos de negocio. No nos vale solo focalizarnos en la publicidad programática y dejar los otros o dejar las suscriptadas. En la que la tendencia es, y ya voy terminando, la necesidad de audiencias cualificadas. Esas audiencias cualificadas nos vienen vinculadas inevitablemente a tener datos. Y esos datos, cuantos más datos tengamos de primera, cero y first party data, mejor será. Eso conlleva lo que los equipos comerciales, la venta, se hace mucho más técnica, es una comercialización mucho más sofisticada, ¿vale? En la que los KPIs, los indicadores, la preventa y la postventa se hace mucho más compleja, por lo cual hace falta invertir mucho en formación de nuestros equipos. Y lo que sí nos permite es la optimización. Podemos ser comercialmente mucho más óptimos, tanto para el anunciante como para el medio. Con lo cual, la programática, y esto es importante también que lo sepamos, ha venido para quedarse, ¿no? Porque optimiza, en definitiva, el ecosistema. Ok, ya son menos 20. Disculpadme porque me he enrollado un poquito. Yo creo que podemos... Julia, Sí, perfecto. ¿Bien? Sí, estamos, Ezequiel está atento y listo. Vale, pues Ezequiel, bienvenido, muchas gracias. Gracias Bueno, Pepe por la invitación. Es un placer, sé que el ecosistema programático, intentarlo explicar en 20 minutos, siempre te da la sensación de que te dejas miles de cosas y que te has dejado algo por el camino. ¿Cómo es el mercado programático en México? Porque no he dicho que varía también mucho el nivel de desarrollo tecnológico, el nivel en la implantación de las agencias, cómo están también de preparados los anunciantes. En cada mercado hay diferenciaciones. ¿Cómo es ahora mismo el mercado programático en México? Mira, el mercado es un mercado tremendamente dinámico, creciente, con volúmenes de inversión que se están volcando cada vez más justamente a los segmentos programáticos en detrimento de la venta directa. Te diría que anunciantes, traders y plataformas van evolucionando más rápido que los publishers, digamos, ¿no? En ese sentido nos toman siempre un poco de ventaja
en general por el tipo de compañías del cual se tratan, digamos, ¿no? Son compañías más del tipo startups, venture capital y demás, que bueno, tienen un grado de innovación. Si bien nosotros como publishers vamos atrás, digamos, competimos y creo que estamos haciendo grandes esfuerzos por ponernos a la par, creo que por ahora, solo por ahora, nos toman la iniciativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, ese es un problema generalizado Sí. de todos los primeros pasos de la programática, ¿no? Que los medios van un poco retrasados en ese sentido. ¿Qué papel tienen las agencias de agencias de medios en el mercado mexicano? Mira, no, muy importante, ¿sí? Muy importante. La verdad que, como vos decías, los PMPs o los acuerdos privados están cobrando mucho valor. Justamente ahora, no me quiero extender en una cuestión puntual, pero va a haber un cambio regulatorio también a nivel de agencias. Hay una ley que ya está, que entra en vigencia ahora el 1 de septiembre y que de alguna manera regula los términos de intermediación, las comisiones de las agencias y demás. Así que el mercado está un poco revolucionado en ese sentido, pero aislándonos de ese efecto puntual que está ocurriendo ahora, te diría que nada, que sí, las agencias súper activas, los acuerdos privados se están empezando a ver, vos lo ves en los ad managers de los distintos clientes o en el panel de control de cada uno de los clientes, pero creo también que le está faltando el grado de ejecución, digamos, ¿no? Me parece que vos comentabas algo muy importante, los equipos de ventas no están acompañando, digámoslo, ¿no? Es decir, al final del día, los acuerdos preferentes, vos digamos, la gestión de venta, por más que sea un canal automático, lo tenés que hacer de todas maneras, el seguimiento de ventas, exactamente igual, digamos. Entonces, o sea, es decir, ya no estamos en el fax, como vos mencionabas antes, pero sí esa gestión humana, por más que el canal sea automatizado, tiene que existir, y ahí es donde justamente creo que en el caso puntual de acuerdos preferentes, PMPs, o acuerdos privados, se está fallando, ¿no? O sea, yo lo que les digo siempre a los clientes es, tienen un acuerdo, voy a poner un ejemplo, con Aeroméxico de 4 millones de pesos. En verdad es una promesa de ingresos, técnicamente, no es un ingreso. Es decir, si yo no lo empujo y yo no ejecuto y no hago que esa campaña se devengue, el dinero no va a entrar a la cuenta de banco. Entonces, como tal, no es una campaña, es una promesa de ingresos, ¿no? Entonces, sí hay mucho terreno en ambos lados del mercado y de oferta y demanda, como vos muy bien mencionaste, que hay que trabajar. Eso es importante, que quería insistir que la automatización no quiere decir que los equipos comerciales desaparezcan. No, porque exacto, no los exime de responsabilidad. Al contrario, les lleva a un terreno. Lo que pasa es que la comercialización tradicional, y muchas veces se hacía en un plano muy personal, de conocimiento, de comida, de relación personal y de credibilidad. Ahora eso hay que llevarlo a un plano mucho más técnico, basado en indicadores. Vos lo que decís es correcto, es decir, el dining and drink, digamos, que antes se hacía bastante, bueno, digamos, ahora quizás tiene que ser reenfocado a este tipo de deals, porque, es decir, si la agencia no ejecuta la campaña, no sirve de nada, y me parece que hay mucha oportunidad por ahí, porque además hay un tema, vos también lo dijiste en tu presentación, los CPMs que se manejan en ese tipo de acuerdos están en un intermedio entre los niveles iniciales, como pudiera ser el Open Auction, y los niveles más altos de tu cascada, que pudieran ser los de venta directa, ¿no? Entonces, la verdad es que si pudiéramos destinar una buena parte de nuestro inventario a acuerdos preferentes y ejecutarlos efectivamente, me parece que pudiera ser una buena herramienta en el portfolio de monetización, ¿no? Así es. ¿Y qué recomendarías o cuáles son los primeros pasos que se puede dar los medios que ya han empezado? Evidentemente, los grandes medios pues tienen equipos comerciales, han hecho formación, pero hay muchos, y en estas mentorías lo hemos visto, y muchos de los que nos están escuchando, me están hablando de un mundo, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué puedo hacer para ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Me están hablando de deals, de CPM, de private, de la cascada, pero ¿cómo empiezo yo? ¿No? Eso yo creo que es la pregunta fundamental. Es una buena pregunta. Yo lo que diría es poniendo objetivos comunes, ¿no? Entre las áreas involucradas. Y para mí las áreas involucradas son 3, que son ventas, editorial y tecnología,
¿no? Entonces, y tiene que haber jugadores que se involucren en la toma de decisiones de cada uno de las cuestiones inherentes a la venta programática de cada uno de esos de cada una de esas tres áreas, ¿no? Y eso nos va a permitir definir qué estrategia queremos, a qué red queremos conectar, qué impacto va a tener en el desempeño, dónde vamos a ubicar los anuncios, cómo va esa ubicación de anuncios a impactar en nuestra experiencia de usuario, y ya con base en eso, establecer una estrategia, ¿no? Y otra cosa para mí muy importante es el tema del fill rate, ¿no? De la tasa de llenado. Es decir, aquí tenemos, bueno, en todos lados, en España también lo hay, Sí. pero aquí en Latinoamérica tenemos grandes prometedores de grandes CPMs en dólares que después cuando haces el precio por cantidad no se cumplen. O mejor dicho, sí se cumplen, pero con una tasa de llenado muy baja. Muy baja. Entonces, si el P por Q no me alcanza para pagar el café que me tomé cuando se podía tomar café, con la persona que me está ofreciendo la red, no tiene sentido. Entonces, yo soy de los que piensan, y esto es una postura absolutamente personal, que prefiero pocas redes con muy alto fill rate y con un CPM, ojalá el que sea mayor, pero al final del día que en el volumen, ¿no? Que en el volumen, de alguna manera, me permita tener un estado de resultados, una cuenta de resultados sólida, ¿no? Es muy importante también lo que decías tú de involucrar a la parte editorial y que conozcan. Total. Una de las cosas fundamentales es formar también a las redacciones, porque a veces, si esto suena a veces a chino en otras áreas, en el área editorial. No, bueno, vos lo sabés bien, Pepe, dónde va video, dónde no va video, cuándo utilizo Rich Media, cuándo no utilizarlo, digamos, en el texto de la nota, ¿cuántos anuncios pongo? 1, 2, no pongo anuncios, cada cuántas palabras, todo ese tipo de cosas. Yo recién en una charla que estaba dando hace un tiempo, digo, cada una de esas decisiones tiene un impacto económico. Bueno, ese pequeño comité que se tiene que formar entre ventas, editorial y tecnología, tiene que ser consciente, armar un caso en un Excel muy sencillo y someterlo a discusión, tanto interna como al top management de la compañía, ¿no? Así es. Y por tu experiencia, cuando has trabajado con medios en México, en general, pero sobre todo en México, para centrarlo, ¿cuáles son los principales errores o los errores que se acometen, que van en la línea de lo que has insinuado, pero para centrarlo? Sí, en general no se hace un análisis de lo que se conecta al archivo de ads.txt, digamos. Entonces se mete, no se puede identificar, o no se identifica más bien, quiénes son proveedores genuinos de demanda y quiénes no. Entonces vos sabés que adentro de cada archivo ads.txt vienen muchas cosas, viene demanda genuina, pero también vienen muchos llamados a resellers, y la verdad que esos resellers, si yo estoy conectado con ADEX o estoy conectado con Facebook Audience Network y estoy conectado ya de manera directa, no necesito un tercero que me dé solamente un cachito genuino y el 90% que me llene de llamados el sitio. Entonces, te diría que eso es el principal problema que hoy tenemos, que los publishers identifiquen las fuentes genuinas de demanda y de alguna manera puedan operar en consecuencia. En lo personal, menos redes, más fill rate, más ingresos, mejores CPMs y el tema viewability, ¿no? También súper importante para los anuncios. No hablarlo, pero sí era otro de los temas. El tema viewability es súper importante. Y otro tema también, Pepe, que vos mencionaste, el tema de regla de precio, ¿no? Es decir, manejar las estacionalidades. Y por otro lado, es decir, no tiene mucho sentido meter una regla de precio en un momento de baja demanda en un bottom banner, y sí tiene todo el sentido del mundo en un hot sale, en una Navidad, en un Buen Fin, meter una regla de precio en un top banner, digamos, ¿no? Me hace todo el sentido del mundo. Entonces, me parece que, y además por otro lado, los publishers no tienen lógica de trading. La verdad que este es un negocio de trading muy parecido a cómo se tradean los activos financieros. Entonces, nosotros, yo tengo un caso, también lo comentaba recién, que es decir, en el hot sale de mayo, que hubo aquí en México, prácticamente con un publisher grande de casi 1.000 millones de impresiones, estuvimos monitoreando reglas de precio casi 6, 7 veces al día, viendo las posiciones y viendo lo demás. Ahora, si yo dejo correr la regla de precio un mes y al mes veo qué fue lo que pasó, recién al mes veo qué fue lo que pasó, lo más probable es que me termine agarrando la cabeza, ¿no?
Claro. Y ahí lo que estamos viendo, como te decía, la monitorización, estamos viendo que se necesitan nuevos perfiles, ¿no? Los GMAN, Total. etcétera. Sí, el área de tráfico, mira, yo Claro. soy economista, Pepe, y Ah, yo lo identifico con, es como controlar el dinero circulante en un banco central. Es sí, exactamente igual. igual. Es Ujú. el que controla la emisión de mi moneda. Entonces, viste que en toda la industria las áreas de tráfico han estado un poquitito subvaloradas digo, Absolutamente. parece que tiene un perfil operativo y la verdad que de operativo no tiene nada. No, se ha vuelto muy Este, analítico. muy analítico, muy estratégico y muy, creo que vos también lo comentaste, muy interdisciplinario, ¿no? Claro. Es decir, conectado con ventas, conectado con finanzas, ¿no? Porque, es decir, no es lo mismo una red que me paga a 90 días a una red que me paga al día 23 hábil posterior del momento de vengamiento. No es lo mismo, ¿no? Digo, el esfuerzo de cobranza es totalmente distinto. Entonces, todas esas son variables que hay que tener en cuenta a la hora de definir una estrategia. Claro. Y que además, algo que he insinuado y he dicho, el anunciante demanda esa optimización que esté consensada con datos, ¿no? Con lo cual Exacto, la parte de sí, postventa es muy importante muy también importante, de todo lo que muy hablábamos, importante. ¿no? Ya no va a ser Sí, solo muy, cuánta gente ha impactado, no. ¿no? Cuánta gente, cuál es tu tirada que hablábamos antiguamente. Ujú. Sí, yo comentaba también que, digo, yo creo que la primera vez que escuché el término viewability era cuando yo trabajaba en Terra, en Estados Ojo. Unidos, como por el año 2012, 2013, y los gringos ya hablaban de Sí. viewability en ese Aquí ha momento, llegado digamos, mucho ¿no? más tarde, Sí, pero aquí entró mucho más tarde, pero hoy tenés las grandes marcas aquí, yo creo que incluso hasta se exceden, porque te piden viewability del claro, 80% en claro. promedio, y eso es prácticamente inviable, digamos, ¿no? Pero Pero sobre todo sí. además lo que quieren es 80% pagando lo mismo que antes. Es decir, Exacto, vais, no, no, págame, eso, no te exacto. ofrezco viewability, pero págamela mejor, claro. Eso se mantiene inamovible. Entonces yo creo que sí, es como muy importante tener eso. Y bueno, y por otro lado, también nosotros como publisher una responsabilidad de opciones de capacitación, ¿no? De Sí, capacitación y coaching a estas áreas que de alguna manera, viste que hay papers, bueno, vos comentabas papers, y la verdad que la cantidad de información, claro, de tendencias y demás que hay es muy grande. Aquí, por nuestra ubicación geográfica, la influencia del mercado americano. norteamericano también eso hace que necesitemos skills superiores y la verdad que a todos, y me incluyo, nos requiere un esfuerzo de capacitación constante, permanente, de práctica profesional, de estar, la verdad que es un área súper dinámica y, Ujú. bueno, nada, hay que estar Absolutamente, es en vuestra permanente realidad. capacitación. Ajá, fenomenal. Y ahí hablábamos antes de los errores, de cómo ponerse en marcha. ¿Qué recomendarías a aquellos que están empezando a hacerlo, crear equipo propio, formar al equipo que tienen, trabajar con alguna agencia que les ayude? Agencia. Mira, yo en lo personal te diría quizás hacer un híbrido, digamos, ¿no? Te diría que si vas a conectarte con 2 o 3 grandes fuentes de demanda, me parece que eso sí, quizás si no tenés el know-how interno, poder hacerlo con un tercero, pero ya después inmediatamente capacitar a alguien interno que empiece a monitorearlo. Yo digo un poco en broma que a veces la programática va bien cuando te portás como la reina de Inglaterra, viste que parece que no hace nada, pero hace un montón de cosas. Entonces, a veces cuanto más tocas, peor es, Sí. pero sí tenés que estar monitoreando como la reina de Inglaterra. Ajá. Entonces, yo creo que eso sí lo puede hacer un equipo interno, en donde de alguna manera pueda ir viendo las variables del negocio e ir teniendo comunicación. Me parece muy importante la comunicación en los distintos niveles de la compañía, ¿no? Eso es súper importante, tanto con el área de ventas, como con el top management, como con editorial y sobre todo con tecnología, ¿no? Porque Ujú. a veces se toman decisiones disociadas que nunca es un buen plan. No, no. Y hablábamos, he intentado dejar claro la importancia del data, ¿no? Ujú. ¿Cómo se vive el tema del cookie legs ahí? Bueno, bueno, ustedes saben que hubo debate recientemente, ahora de alguna manera tenemos nuevamente cierto tiempo de gracia, pero sí, la verdad es que cada vez tenemos mucha información disponible, dispositivo, género, intereses, hay mucha información disponible y los anunciantes están cada vez más demandantes en ese tema también. Creo que nosotros como industria, tengo que decirlo, estamos muy volcados todavía a la cantidad
y poco a la calidad, ¿no? Y eso pasa en muchos aspectos de la industria, y respecto al tema de cookies, me parece que pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay pocos equipos que puedan entregar un informe de postventa que responda de alguna manera a las exigencias, digámoslo así, de algún anunciante un poco más, digamos, grande, ¿no? No necesariamente sofisticado, pero sí grande, en donde todo el tema de data es una cuestión muy, muy importante, ¿no? Fenómeno. Se nos Pepe, acaba... Sí. te interrumpo un minutito que hay una pregunta que llega de Vale, Erika perfecto. Flores de La Silla Rota. Sí. Dice que le parece muy enriquecedor todo este tema y muy complejo. Calculo que son muchos los que todavía les parece Claro. complejo porque hoy tenemos menos preguntas que lo usual. Creo que hay mucho que digerir. Gracias, Ezequiel, por bajarlo tanto a tierra y No, por favor, está buenísimo. Y su pregunta es, ¿existe alguna herramienta para analizar el TXT del medio? Sí, definitivamente, sí. Hay y lo recomiendo mucho. Ustedes saben que hace un tiempo me tocó, por el ejercicio profesional, ver el ADS-TXT del New York Times. Y yo, quizás, porque esto es esto es constante la capacitación, yo dije, bueno, me voy a encontrar con 150 líneas de código. Y tenía 8 líneas de código nada más, ¿no? Es decir, un diario que es global, que probablemente sea uno de los más leídos a nivel mundial, en diferentes regiones del mundo, en Oriente, en Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido, y sin embargo, tenía 8 líneas de código. Entonces, sí hay manera de ver el TXT, después te puedo mandar un pequeño tutorial de lo que nosotros hacemos para ver el TXT, y es fundamental. También, por otro tema de lo que vimos es, ok, conecto la red X, la que sea, ¿cuánto me va a incluir o a sumar de demanda genuina y cuánto me va a traer de resellers, ¿no? De hacer rellamados a redes de terceros que yo como medio podría tener esa conexión directa y no necesito tener una conexión, digamos, tan larga, ¿no? Podría ser una conexión mucho más corta. Bueno, la tecnología está evolucionando a una velocidad, hablamos de esto, pero hay ya algoritmos que hacen cálculos para en qué SSP se puede pujar, o sea, de pujas, de SSPs, de mejores efectividades. O sea, la parte tecnológica en ese sentido está avanzando muchísimo. Yo creo que para ir terminando, Juli, ¿no? Quería hacerle a Ezequiel también una sobre, porque nos han preguntado mucho y sé que dominas todo lo que tiene que ver porque todo el ecosistema publicitario, tanto de Google como de Facebook, es programático en sí, ¿no? ¿Cómo está funcionando Facebook Articles desde el punto de vista publicitario? Muy bien, la verdad es que nosotros lo utilizamos como una herramienta valiosa dentro de nuestro mix, en los proyectos donde trabajamos, en nuestro mix de monetización, y en algunos casos ya explica el 50% de los ingresos del canal programático, ¿no? Yo decía como algunas cuestiones básicas. Primero, implementar FIA, implementar bien las vistas, luego determinar la densidad de anuncios, y por último, pero probablemente lo más importante, comprobemos que salgan los anuncios, ¿ok? Porque muchas veces implementamos FIA y no salen los anuncios. Entonces, por favor, a todos, controlen, revisen sus celulares. Y por otro lado, la ubicación que le vamos a dar a esos anuncios, ¿no? Es decir, no es lo mismo un anuncio en el último slot del feed que un anuncio que está abajo del párrafo 3, ¿no? Por eso es necesario de alguna manera el acuerdo del área editorial, y por otro lado, nosotros como responsables de negocio programático, tener claras las opciones en términos de densidad de anuncios que brinda la herramienta de Facebook Instant Articles, ¿no? Que también es muy importante. Pero lo primero, comprobar que salgan los anuncios, por favor. Monitorizar y optimizar siempre. Exacto, sí, exacto. Muy bien, Juli, pues no sé si hay alguna pregunta más. No, hoy están muy tímidos. Claro. Voy a aprovechar por si mientras llega alguna pregunta, dejamos 2 minutitos para invitarlos a todos a una serie de webinars que arrancan mañana sobre normas comunitarias de Facebook. Les dejé el link en los comentarios y un poco responde también a la clase que tuvimos la semana pasada de distribución. Creo que les puede venir muy bien siempre refrescar, y los que no estén al tanto también invitar a sus equipos. Bueno, creo que no están llegando preguntas. Vamos a compartir probablemente materiales, Ezequiel o Pepe, cualquier link que quieran. Yo mi presentación, yo compartiré. Ha habido muchos temas que no me ha dado tiempo, ha ido rápido, como habéis visto, he pasado muchas slides, pero como todas van con un enlace y a documentación, creo que aquel que quiera profundizar, aquellos que queráis profundizar,
tenéis mucho material y yo creo que como decís, Ezequiel lo ha aterrizado mucho a vuestra realidad, que era un poco el objetivo de la sesión de hoy, ¿no? De introducción, por eso insistíamos en que era una introducción, ¿eh? Esto da para mucho. Bueno, Así pero es. hay tarea para el hogar para el que quiera profundizar en la Absolutamente. presentación de Pepe. Gracias, Ezequiel, un lujo. Ojalá No. podamos volver a tenerte pronto. Nos Cuando gusten, agradece Juli. Armando Castilla desde Saltillo. Gracias, Armando. Y gracias a todos una vez más por conectarse. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Algo más, Pepe? Te veo, no sé si querés. No. Yo Perfecto. estoy Gracias. deseando irme de vacaciones, así que Pepe encantado. se va de vacaciones, felices vacaciones, muy, muy merecidas. Gracias, Horacio, gracias, Carla, gracias, Lili, por hacer esto posible. Y bueno, un abrazo a todos, cuídense y nos vemos la semana que viene. Vale. Muchas gracias, chicos. Un placer, Adiós. gracias. Que Chao. tengan lindo día. Bye. Igualmente.